tiempo en la radio y decía de que a veces nos gusta orar por nuestras necesidades desde un punto de vista, sabe, de que Dios nos provea lo que nosotros queremos, necesitamos, y está correcto pedirle al Señor esas cosas. Pero se nos olvida lo más importante, que es pedirle al Señor su ayuda en perseverar en su palabra, en perseverar en sus caminos. Hay una promesa en el Apocalipsis que dice de que el que persevera hasta el final recibirá la corona de la vida. ¿Entiendes? Entonces tenemos que estar pendientes siempre y pedirle a Dios que nos ayude a perseverar. Y aquí vemos a David, como vamos a leer este Salmo 25 completo, vamos a ver la oración esta de David. Amén. Dice, Salmo 25 desde el versículo 1, dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. ¿Esperamos en el Señor? ¿Esperamos en el Señor? Amén. Dice la palabra que si esperamos en el Señor no seremos confundidos. Serán avergonzados los que se rebelen sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. ¿Qué dice? Es perpetua las piedades y la misericordia de Dios. No es por 5 minutos ni por 3 segundos. Es para siempre. ¿Ok? De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Yo me imagino que este salmo se le hace real y leerlo trae una sensación de paz a todo aquel que esté siendo perseguido por causa del nombre del Señor. Leer este salmo, fíjate como dice aquí, dice, guarda mi alma y líbrame, no sea avergonzado yo. Es un salmo que trae ese consuelo que tanto se necesita en medio de la angustia, pero también es un salmo en el cual nos recuerda y nos exhorta a que andemos por el camino de la integridad del Señor. Yo estaba meditando en eso y decía, escuchamos siempre esto que dice que angosto es el camino que dirige a la salvación. ¿Sabe lo que significa angosto? Estrecho, chiquitico. ¿Okay? Más amplio es el camino que lleva a la perdición. All right. En el momento en el cual se nos presenta Jesucristo, tenemos esa decisión que tomar. Podemos tomar dos caminos. Podemos tomar el camino angosto, podemos tomar el camino ancho. Por supuesto, cuando tú vas por el camino angosto, vas a tener dificultades. Vas a tener dificultades.
No es un camino amplio, no es un camino, tú sabes, que tú tienes espacio para muchas cosas. Es un camino estrecho, un camino difícil. El camino ancho te va a llevar a la perdición, pero entonces podemos tener dos maneras de nosotros caminar. Podemos caminar verdaderamente por el camino angosto, confiando en Jehová, confiando de que Él nos libra, confiando de que Él nos ayuda, confiando de que Él nos sustenta, confiando de que Él nos rescata. Si nos caemos, si nos pincha algo, si nos golpea algo, Dios nos va a sostener, ¿verdad? O podemos decir que estamos caminando por el camino angosto, pero en realidad no vamos por el camino ancho. Y eso es lo que se ve mucho hoy en día en la sociedad o en el ambiente cristiano. Personas que profesan fe, pero deciden caminar por el camino ancho. Y los frutos lo revelan, los frutos que tienen esas personas lo hace, ¿cómo se llama esto? Reconocerse, la Biblia lo dice. Estaba oyendo se lo voy a mandar para que lo vea después, que está en inglés. Dice este predicador, hace falta hombres que prediquen la salvación de Jesucristo, sea donde sea, como sea y donde estén. ¿Entiende? Y al precio que sea. Entonces le está haciendo alegoria de un predicador, no vamos a decir su nombre, pero en el video se sabe quién es, si lo han escuchado, lo han visto, el cual fue interrogado por un famoso entrevistador de la televisión americana, Larry King. Que Larry King es judío, es una persona de descendencia judía, aunque no sea practicante, pero viene de allá. Y él tiene un programa muy conocido en el ámbito de la televisión americana. Él invita a este predicador y le hace unas preguntas clave. Le dice, ¿es verdaderamente Jesucristo el único camino, verdad y la vida? Si no crees en Jesucristo, ¿te vas para el infierno? Y la respuesta de este hombre fue, bueno. Después le dice, bueno, si un musulmán o un judío no aceptan a Jesucristo, ¿van al cielo o van al infierno? Y dice, yo no sé, decía él. Y después le vuelve a preguntar, bueno, ¿y si ese judío y si ese musulmán o si ese hindú hace algo correcto o vive una vida sana y correcta, ¿Dios verdaderamente lo manda para el infierno? Y dice, yo no soy el que juzga a nadie y verdaderamente no sé. No sé. Después le hicieron la pregunta a otro hermano. El mismo Larry King le habló a otro hermano, ¿cómo que se llama? ¿Cómo es que el pastor que sale en la radio? Ayúdame. ¿Cómo es? McDonald's, ¿no? McDowell, ya. Le preguntaron a él y él dijo, si verdaderamente tú crees en Jesucristo, la Biblia dice que tienes vida eterna. Pero si rechazas a Jesucristo, la Biblia dice de que tienes perdición eterna, ya eres condenado. Era. ¿Entiendes? Y lo dijo públicamente y habían otras personas, inclusive habían otros representantes de varias religiones ahí en ese momento. Había un teólogo católico, había un teólogo hindú, había un teólogo de mormones, había un teólogo de testigos de Jehová, habían varios teólogos y estaba esta persona ahí. Y cuando le hicieron la pregunta, todo el mundo decía cualquier cosa, pero él fue el único que dijo lo que la Biblia decía. ¿Entiendes? Él fue el único que fue capaz de decir, si no tienes a Jesucristo, estás perdido. El resto de la gente empezaban a decir 30 y otras cosas. No, porque mira, que si tú puedes, que si tú tratas, que si otra cosa. No. La Biblia dice que si no tienes a Jesucristo, de nada te aprovecha obedecer la ley ni hacer nada. Y lo vamos a leer hoy en el libro de Juan. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 16, y vamos a ver lo que es la obra del Espíritu Santo. Hay una obra del Espíritu Santo, el cual está impresa fuertemente con una verdad grande que tenemos que entender. Y no sé si se han percatado, y a lo largo del estudio del libro de Juan he entendido por qué siempre a los cristianos o a los recién convertidos, vamos a decirle, se les exhorta que lean el libro de Juan. Yo decía, ¿por qué leer el libro de Juan? Bueno, ¿por qué no puede leer el libro de Mateo? ¿Por qué no puede leer? En definitiva son evangelios y hablan de Jesucristo igual.
Pero si lees en el libro de Juan, hemos encontrado las declaraciones más fuertes que hay de todos los evangelios. Jesús, camino, la verdad y la vida, lo encontramos de verdad. Yo soy el pan de vida, ¿verdad? Yo soy el agua de vida. Yo soy la resurrección y la vida. El buen pastor. ¿Okay? Todas las cosas, todas esas declaraciones fuertes de Jesucristo en las cuales se basan nuestra creencia en Él, están bien centradas en el libro de Juan. Y hoy vamos a leer otra de esas. Vamos a buscar en el capítulo 16, y haciendo recuento de lo que la clase de la semana pasada, hablaba acerca de que el mundo nos aborrecerá. ¿Usted sabe lo que significa aborrecer? Te odia, te desprecia. El mundo te quiere matar. El mundo no te quiere ayudar. El mundo no te quiere consolar. El mundo no te quiere pasar la mano. El mundo te desprecia. Y comentaba con Francisco el tema de lo que el mundo, cómo el mundo opera. Ok. Déjame hacerle una pregunta. Esta pregunta yo se la escuché hablar un día a una persona que estaba hablando acerca de la característica del comportamiento del ser humano, y vamos a compararlo con la característica del comportamiento del mundo. Si yo le pregunto a ustedes, ¿quién fue peor? ¿Saddam Hussein o Fidel Castro? No sé si conocen quién era Saddam Hussein o si conocen quién es Fidel Castro. Yo creo que todo el mundo sabe quién es Fidel Castro. Pero ¿quién fue peor? ¿Saddam Hussein o Fidel Castro? Dime, Francisco. Para ti, Fidel Castro. El iraquí a lo mejor no conozca a Fidel Castro. No, por supuesto, pero nosotros conocemos, si conocemos un poco de historia y estudiamos un poco, vamos a entender el comportamiento de ambos personajes. Ustedes saben que Saddam Hussein fue tremendo criminal, pero Fidel Castro también fue un criminal. La diferencia entre Saddam Hussein y Fidel Castro era que Saddam Hussein venía a la cara y te decía, te voy a matar, y yo te voy a matar. Fidel Castro venía y te decía, no, mira, no sé, que soy tu amigo, que tú sabes que todo está muy lindo, que todo bien, y cuando tú dabas la espalda, te clavaba el puñal por la espalda. ¿A cuál de los dos tú prefieres tener una relación o prefieres mejor que venga hacia ti? ¿Aquel que te engaña y te mata por la espalda o aquel que ya tú sabes que viene directamente a matarte y ya te da la oportunidad de que tú te puedas defender? ¿Te entiendes? Tú te vas a poder defender si viene uno. No, ninguno de los dos, ¿verdad? Pero van a venir. Y ese es el problema, que uno tiene que tener la sabiduría para entenderlo. Aquí el mundo, en el momento en el cual se le declara contra al cristiano, se sabe de que te aborrece. Y se entiende eso porque lo vemos en la televisión, lo vemos en las noticias, vemos cómo le persiguen y matan a aquellos que profesan fe en Jesucristo. Pero estamos entonces aquí en este país, en Estados Unidos, donde el mundo es agradable. Porque ¿quién me va a decir a mí que las cosas que el mundo ofrece aquí en Estados Unidos las despreciamos? Aquí se nos ofrece unas cuantas cosas que nos gustan. Inclusive ponemos nuestro esfuerzo y ponemos nuestro entendimiento en tratar de ganar las cosas del mundo, cuando la Biblia dice de que cualquiera que busque ganar el mundo va a perder ¿qué cosa? La vida eterna. Porque aquí el mundo te dice, tú puedes tener la mejor casa que tú puedas conseguir. Aquí tú puedes tener el mejor trabajo. Aquí tú puedes tener el mejor carro. Aquí tú puedes tener la mejor porte y aspecto. En ningún otro lado yo veo, tú sabes, la persecución de la vanidad de esa. Y no solamente hablo de las mujeres, los hombres también, de verse bien. Y no está mal. No está mal buscar una salud, buscar estar así, pero ya cuando ese sea ya el enfoque de tu vida y el alejamiento de la palabra del Señor y ese sea tu enfoque, ya ahí cuando se empieza a convertir en un ídolo. ¿Comprende? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tú te esfuerzas por eso. ¿Y qué pasa? El mundo empieza a absorberte y a absorberte y a absorberte y empieza a alejarte de la presencia de Dios. Entonces está el cristiano que profesa, que es lo que decía al principio, que yo conozco, que yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, y eso está muy bien, pero yo voy a caminar por el camino ancho porque por ahí la cosa es más fácil. ¿Y qué va a pasar últimamente? Lo que dice la Biblia. Ese camino te va a llevar a perdición.
¿Entiendes? Mira lo que dice aquí la Biblia. Vamos a leer el Salmo 10, vamos a leer el libro de Juan, capítulo 16. Y ese era el recuento de la semana pasada. En otras palabras, el mundo en el cual se nos está presentando aquí en Estados Unidos, o el mundo que se nos quiere presentar ahora el cristiano, es ese mundo que viene por de frente de tuyo y te dice, mira qué lindo, mira qué bonito, pero cuando tú das la espalda, te está clavando la puñalada en la espalda. Dice aquí, la obra del Espíritu Santo, versículo 4. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. Está hablando Jesús acerca de la persecución, acerca de que el mundo va a aborrecer al cristiano. Dice, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está la declaración en la cual estaba hablando. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros, ¿de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. Y ahí empieza a explicar Jesucristo. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que os decir, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí está una de las raíces fuertes que el cristiano tiene que tener en cuanto a la creencia de la palabra de Dios, en cuanto al entendimiento. No es lo que nosotros digamos, no es lo que yo pueda pensar que sea, no es lo que yo entienda porque mi conocimiento sea mayor que el del otro hermano, o porque yo tenga una cátedra o no, sino es por lo que la Biblia dice. La Biblia dice que es el Espíritu de Dios el que te va a revelar las cosas. Es el Espíritu de Dios el que te dice a ti las cosas. Y fíjate que el Espíritu, y hay una, ¿cómo decirte? Hay un tell, en inglés un tell. Hay una cosa que te lo relata, que te lo revela. Y es que dice que cuando el Espíritu habla, le da ¿qué cosa al Padre? ¿Qué dice aquí la Biblia? Le da ¿qué? Gloria al Padre. Le da gloria al Padre. Ahora, vamos a entender un poco lo que estamos leyendo acerca de las 3 cosas que pasan cuando el Espíritu Santo viene. ¿Ok? Dice, la palabra griega dice convencer aquí, dice cuando Él venga, dice convencerá al mundo. Cuando el Espíritu Santo viene va a convencer al mundo. Ahora, vamos a entender algo. Dice la Biblia que nosotros estamos ¿dónde? En el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Cuando Pedro, Juan, Tomás y todos estos discípulos del Señor, todos que estaban con el Señor, nosotros entendíamos eso y lo he hablado con muchos hermanos. Ellos están ahí, están viendo a Jesucristo y pónganse ustedes en los zapatos de estos hermanos. Están viendo a Jesucristo, que de momento viene y un ciego que nació ciego, que todo el mundo sabe que nació ciego, le pone la mano y ese hombre empieza a ver. Ok, ¿cuál sería tu reacción? Bien, ese es fácil, ese fue un milagro fácil, vamos a decir que eso fue fácil. Viene de momento aquel hombre que está cojo por toda la vida y viene Jesucristo y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo fuera tu reacción cuando tuvieras a una persona así? También, ese está un poquitico fácil también. Pero de momento viene Jesucristo y le dice a un muerto de 4 días, sal fuera.
que ya estaba apestoso ya. No era nice. ¿Ustedes saben por qué entierran usted sabe, yo eso no lo sabía. ¿Usted sabe por qué entierran a los muertos 2 metros bajo tierra o por qué lo entierran 6 pies, que esa sería la conversión de pies a metros, 2 metros bajo tierra, 6 pies? ¿Usted sabe por qué? Por el olor. Porque ya a 2 metros bajo tierra ningún animal es capaz, o sea, en este caso hablando de un perro, hablando de un lobo, hablando de cualquier animal que puede detectar el olor, ya a esa profundidad no puede detectar el olor del cuerpo que se está descomponiendo. Porque si no lo saca, si hay imagínate tú todos los cementerios para arriba, para el norte, donde hay manadas de lobos y eso, estuvieran arrancando, abriendo huecos para sacar los cadáveres de la gente. Esa es en realidad la razón, no hay otra. No es que hay que meterlo bien, no, es por eso. Ahora Lázaro está metido en una cueva que lo único que tiene es una piedra. Tú pasabas por un sepulcro en el tiempo de antes y el sepulcro ese no tenía un sprayer de eso, de olorcito. No, ese sepulcro tenía mal olor. Y viene Jesucristo y le dice a un muerto con mal olor, sal fuera. ¿Cuál sería su reacción? ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Sin embargo, entonces viene Jesús y le empieza a hablar a los discípulos y los discípulos no entendían. Y no fue hasta que vino el Espíritu Santo, donde quiero llegar, no fue hasta después de Pentecostés, en todo ese tiempo ellos estaban juntos ahí, ellos estaban ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y estaban parqueados, ¿y qué vamos a hacer? Ay, se nos fue Jesucristo, ay mi madre, se nos acabó el problema. Incluso lo entendemos cuando Jesús le dice que yo me voy ahora y ellos le preguntaban, ¿cuál era la pregunta? Ellos no le preguntaban, mira lo que le dice Jesucristo, mira, leemos, dice, yo les digo, dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde va. Si no, la pregunta era, ¿por qué no podemos ir contigo? Esa era la pregunta de los discípulos, pues, ¿por qué no podemos ir contigo? Porque ellos decían, si nosotros no estamos contigo, estamos fritos, estamos perdidos. Pero nadie le preguntó a dónde va. Y él le decía, es necesario que yo me vaya porque hace falta que venga el Espíritu, que es el que entonces le va a revelar todas las cosas y lo va a convencer. Como le decía, estamos en el mundo, pero no somos del mundo porque cuando vino el Espíritu Santo nos convenció a nosotros de pecado. ¿Entiendes? A todo aquel que escuchó el mensaje, el Espíritu viene y te convence de pecado. Y cuando tú estás convencido de algo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a actuar en ese convencimiento. Tú vas a permanecer, tú vas a tratar de buscar de que eso que se te ha sido revelado permanezca en ti. Ahora dice, la palabra, perdóname leer aquí, la palabra convencer, dice, en griego es elexio, que significa probar la culpabilidad. O sea, esta palabra que está diciéndose aquí en la Biblia, no se está hablando simplemente de un convencimiento superficial, sino es un convencimiento en el cual te prueba, te hace entender, te despierta, ¿cómo se llama esto? Te saca de toda duda de que verdaderamente somos culpables. Dime, Sammy. Sí, es la misma palabra que se usaba en las cortes, cuando una persona estaba en la corte y los testigos daban su testimonio. Convencían, sea el juez o el jurado, de la persona que la persona era culpable o era inocente. Exacto, exacto. Aquí dice, cuando el Espíritu Santo viene, Él probará la culpabilidad del mundo, así como un juez o un abogado fiscal produce evidencia para convencer al juez y al miembro del jurado de la culpabilidad del acusado. El Espíritu de Dios quiere producir evidencia en el corazón de nosotros para traernos a esa convicción y a una actitud de tomar una decisión. Debe haber convicción antes de que podamos tener fe y confiar en Jesucristo. Y eso es lo que falta. ¿Me entiendes? ¿Cómo se le predica hoy el Evangelio a la gente? El Evangelio a la gente se le dice, cree en el Señor Jesucristo para que todos tus problemas se resuelvan. ¿Te entiendes? Para que ese problema financiero, para que ese problema en tu hogar, es verdad, Jesucristo lo puede hacer, porque si Jesucristo llega al hogar, dice que la palabra que será salvo tú y tu casa. Pero antes de tratar de condicionar la salvación del ser humano
por alguna conveniencia propia, hay que decirle a la persona, mira, cree en el Señor Jesucristo para que no mueras. Tu alma es importante, nuestra alma es lo más importante o lo que más le importa a Dios. Póngase a pensar, yo estaba comentando con Francisco, ¿usted se acuerda, Frank? Estábamos hablando acerca del tema de la creación. Usted sabe de que el ser humano es el único ser en el que Dios 2 veces intervino para formarnos. Dios, la creación, Dios no dijo de que Él agarró tierra e hizo una estrella. Dios no dijo que Él agarró átomos y formó una luz. La palabra de Dios dice de que Dios dijo y fue hecho. ¿Ok? Por el poder de su palabra. Dios dijo, hágase al hombre. Pero más adelante, si usted lee el libro de Génesis, usted ve que Dios vino, después de haber dicho, hágase al hombre, y con sus propias manos formó al hombre. Él no formó al perro con sus manos, Él no formó un elefante con sus manos. Por lo tanto, cuando Dios formó al ser humano, Él lo formó con ese amor y con esa pasión, vamos a decirlo, o con esa relación íntima que Él siempre ha querido tener con el ser humano. Lo hizo de esa manera, ¿verdad? Y entonces Él dice qué cosa, que puso qué cosa. El espíritu de vida dentro de nosotros. Nosotros funcionamos porque el Espíritu de Dios es el que está en nosotros. Ahora, cuando el Espíritu de Dios dice que viene, nos convence de toda culpabilidad, no solamente nos deja ahí diciendo, ok, está bien, yo soy pecador, fine. Y yo escuché esta mañana precisamente que le decía, no es solamente decir de que yo soy culpable, sino es también arrepentirse. Y el ejemplo que puso era el ejemplo, dice, una madre en la cocina que le dice al niño, no corras en la cocina porque me vas a tumbar los platos. El niño viene corriendo y tumba los platos. Y le dice, no te dije que no corriera que ibas a tumbar los platos. Y el niño le dice, sí, mami, sí, yo sé. Y se va y al otro día viene y corre de nuevo y vuelve a tumbar los platos. Él sabe que va a tumbar los platos, pero verdaderamente tomó la decisión y se arrepintió de no volver a correr. Así es nosotros cuando el Espíritu viene. El Espíritu nos convence, nos dice, mira, somos culpables. Y si eres culpable, necesitas arrepentirte. Y el arrepentirte quiere decir que no lo vas a volver a hacer. Ahora, es mucha fuerza, es mucha intensidad de doctrina la que se está hablando, porque ¿qué es lo que pasa? Empezamos a hablar de eso, ok, está bien, pero la carne es débil. Sí, es verdad, la carne es débil. Pero hemos leído en lo que la Biblia dice que si perseveramos en el Señor, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos sostiene. Por eso le decía, si empezamos a caminar por el camino ancho, ya nuestra fortaleza, nuestro sostén, no es Dios. Pero Dios nos está llamando a que caminemos por ese camino angosto. ¿Por qué usted piensa que es por un camino angosto? Porque por el camino ancho tú te puedes resolver tu problema. Pero por el camino angosto, por el camino angosto, tú no te lo puedes resolver. Ya está en la mano de Dios que resuelve el problema. Y cuando Dios es el que te resuelve a ti el problema, dice de que todo te irá bien. Todo te saldrá bien. Dice, caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10.000, pero a mí no llegarán. Tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos alimenta, tú eres el que nos conduce, tú eres el que dice que nos encaminas. Ese es el camino por el cual tenemos que ir. Ahora, que el Evangelio dice, el reino de los cielos ahora sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. La violencia que sufre el reino de los cielos no es porque la gente quiera matarte, sino es que la violencia es que tenemos nosotros que buscar caminar por ese camino tan difícil y vamos a necesitar de valor para poder caminar por ahí. Y ese valor, el único que lo da es el Espíritu de Dios. Ahora, miramos aquí, el Espíritu de Dios nos convence de pecado. Dice, en el ministerio presente del Espíritu Santo, el mundo, dice, convencerá al mundo de pecado, y nuestro Señor explicó lo que significa. Él dijo, de pecado por cuanto no creen
¿En quién? En mí. Francisco lo dijo la semana pasada. ¿Cuál es la mayor ofensa que el mundo tiene? No creer en Jesucristo. Esa es la mayor ofensa. De por sí, y esto da mucho espacio para hablar. ¿Se acuerdan cuando venía Jesucristo y hablaba con los fariseos y los fariseos le decían de que por Beelzebú, por Satanás, él echaba fuera a los demonios y las cosas? Y Jesucristo le decía, ningún reino dividido contra sí mismo puede subsistir. Y dice que toda blasfemia será perdonada, menos la blasfemia al Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, dice que la blasfemia del Espíritu Santo es prácticamente el no creer en Cristo. Si usted no cree en Jesucristo, a usted no se le va a ser perdonado eso. Esa es la blasfemia. Aquí mismo Jesucristo le está diciendo. Dice, de pecado, ¿por qué? Porque no creen en mí. Y los fariseos no creían en Jesucristo. No creían que él había sido el enviado de Dios. Ahora, dice, ¿cuál es el pecado más grande en el mundo? Lo dijimos, el no creer en Jesucristo. Ahora dice, el segundo lugar, el Señor dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo ¿de qué? De justicia. En Romanos 4:25, el apóstol Pablo dijo que Jesucristo, dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo volvió al Padre porque había terminado su obra aquí. Cuando murió en la cruz, murió una muerte de juicio. Llevó nuestra culpa y murió en nuestro lugar. ¿Ok? Pero entonces resucitó. Por eso tenemos que ser bien claros cuando hablemos de Jesucristo. No simplemente decir, no, cuando Jesús murió. Tenemos que decir, sí, cuando Jesús murió, pero cuando también resucitó. Porque no funciona si Jesús hubiese quedado muerto. Y ese es lo más intenso, lo más grande y la razón de verdad que tiene el cristianismo en frente a las otras religiones. Hay un cantante, Alex Zurdo se llama, que él dice, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero en la tumba de Jesucristo no está Jesucristo. La tumba está vacía porque él resucitó. Amén. Dice que entonces, ¿qué pasa? Fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue levantado para nuestra justificación. No solo han sido restados nuestros pecados, sino que justicia nos ha sido sumada. Para nosotros entrar al cielo, tenemos que ser igual a Jesucristo. No toma un tratar de ser igual o una esperanza de parecernos, sino que tenemos que ser 100% igual a Jesucristo. Ahora eso se nos pone difícil. Por eso que la Biblia dice de que Él es el poder de nuestra salvación. No es nuestra fuerza. Pablo lo dice, mira, ¿qué pasó? Dice Pablo, para ganar a Cristo, no es mi propia justicia, yo no voy a tratar de justificarme yo mismo, yo no puedo. Nosotros no podemos, dice Filipenses 3, 8 y 9, dice, para ganar a Cristo y estar con Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la obediencia de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjate cómo dice Pablo, mi propia justicia es por la obediencia de la ley. Yo puedo tratar de hacer las cosas bien hechas. Por eso es que el cristianismo ofende tanto al resto del mundo. Porque las personas piensan que ellos pueden ganarse el favor de Dios con simple y llanamente tratar de ir por ahí. No, tú no vas por ahí porque tú quieres ir por ahí, tú vas por ahí porque Dios te puso ahí. Y si tú confías en Dios, Dios te va a llevar y te va a sacar de ahí y te va a caminar hasta el final. Él es el que te pone, Él es el que te mantiene y Él es el que te lleva. En el momento que yo trate de decir de que yo voy a poder ganarme el favor de Dios o que yo voy a poder buscar hacer las cosas de manera tal de que yo agrade a Dios, estoy haciendo lo que dice la Biblia. Dice, mi justicia va a ser entonces como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Todos somos adultos aquí. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? ¿Saben lo que es eso?
¿Quién no sabe lo que es un trapo de inmundicia? Levanta la mano. Un trapo de inmundicia es lo que usan las mujeres en su periodo. Eso es lo que es un trapo de inmundicia. Y eso, así, a nadie le gusta eso, ¿verdad? Esa es la comparación que da la Biblia con la justicia del hombre. Es como eso. Pero la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. Cuando tú verdaderamente crees de que Jesucristo es el que te puede llevar a ti. Que es el que es como dice que Él es el que te tiene en el hueco de su mano. Él es el que te protege. All right? Entonces, ¿qué dice? Él es nuestra justicia. Dice, o tenemos tanto derecho en el cielo como tiene Cristo mismo, o no tenemos en absoluto ningún derecho de estar ahí. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para declararnos justos. ¿Entiende usted? Cuando usted está delante cuando Jesucristo está delante del Señor, dice que Él es el que le intercede por los hombres, ¿verdad? Él intercede por nosotros. Y cuando se para o se presenta un problema en nuestra vida delante del Señor, Jesucristo está ahí intercediendo por nosotros diciendo, yo morí por Él. Y yo lo declaro justo. Y cuando Dios ve la santidad de Jesucristo, porque el único que pudo cumplir absolutamente toda la ley se llama Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, y esa es la ley aprobada por Dios, entonces Dios dice, ok, quitada es tu culpa y borrado es tu pecado. Y Dios manda, ¿cómo se llama esto? Nos manda y nos ayuda a salir de cualquier problema. Dice, ahora en tercer lugar dice, el Señor que el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio. ¿Significa esto que el juicio vendrá algún día? Según este versículo, no. ¿Qué fue lo que dice? Dice, vamos a leerlo, dice, el 10. El 11, perdón, sí. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y ya Satanás ha sido juzgado. Quiere decir que a Satanás le dieron el martillazo así, ya, pum, usted va para el infierno. Ya lo sabe. Y él es el príncipe de este mundo. Y si usted está en este mundo, como dijo Francisco la semana pasada, siendo operado y siendo manipulado o siendo dirigido por el príncipe de este mundo, la condenación de ese príncipe es suya también. Fíjate lo difícil del tema. Dice, ya Satanás ha sido, dice, según este versículo la respuesta no dice, el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Es difícil para muchos creyentes comprender que vivimos en un mundo que ya está juzgado. ¿Ok? Uno oye decir a muchos que se arriesgarán, se portan como si todavía estuviesen siendo juzgados. Dice, no es así. Dios ya ha declarado que nosotros somos pecadores y que estamos perdidos. En la carta de los Romanos 6:23 el apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice, vivimos en un mundo que ya ha sido juzgado y que se encuentra en la misma situación que está el reo en el corredor de la muerte esperando la ejecución. Así está este mundo. Entonces, y eso es lo que no se le predica a la iglesia hoy en día. El mundo donde nosotros estamos viviendo, donde están todas las cosas que a nosotros nos agradan, se va para el infierno. Ya está juzgado. ¿Ok? Y esa es la parte en la que separa o diferencia el cristiano y el no cristiano. Eso es lo que diferencia el trigo de la cizaña. Van a haber trigo y cizaña dentro de la iglesia. Lamentablemente, la Biblia lo dice, va a estar. Van a estar aquellos que van a profesar fe, pero verdaderamente dice la Biblia, estos de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Dime, Frank. Sí, esta parte que te está hablando ahí de cuando dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo, ¿verdad? Ahí hay una parte, ¿verdad? Que nosotros como personas que vivimos en el mundo antes de ser cristianos, ¿verdad? Somos parte de ese mundo. Ahora, de ese mundo que estamos hablando, las personas que lo reciben
son los que van. Los saca del mundo. Ya. Pero las demás personas que quedan en el mundo, aún así van a ser convencidas por el Espíritu Santo. Porque dice que al final de los tiempos, la gente van a irse para el infierno declarando verdaderamente. Santos y justos son sus juicios. Son tus juicios. Ya. Es decir, que la gente se va a ir para el infierno sabiendo de que Dios es santo y Sí. que Dios es justo. Lo dicen en el libro del Apocalipsis. Dice, toda lengua confesará que Jesucristo es Rey. Cuando dice toda lengua, está incluyendo, como dice Francisco, está incluyendo incluso aquellos que se van para el infierno. Incluso aquellos que se van para el infierno, van a confesar. Eso va a ser uno de los sufrimientos, alguien dijo que eso va a ser uno de los sufrimientos más grandes de la gente que se va para el infierno, es que tuvieron la oportunidad de no estar ahí. Ya, ese va a ser el cargo de conciencia y el tormento más grande que va a tener uno. Dice, haber tenido la oportunidad, la desaproveché y por culpa mía, porque no le vas a poder echar la culpa a Dios. No le vamos a poder desde el infierno, o el que se vaya para el infierno no va a poder desde el infierno decirle a Dios, es tu culpa. No, vas a saber que fue tu culpa la que te metió ahí adentro. Dios no quiere que nos vayamos para el infierno. Si Dios hubiese querido que nos fuéramos para el infierno, nunca hubiese mandado a su Hijo a morir en la cruz. La decisión es nuestra, ¿verdad? Ahora, dice, el apóstol Pablo razonó con el anciano Félix sobre el juicio venidero, y esto le asustó, y a muchas personas hoy no nos gusta hablar de esto. Se ofenden mucho ante la realidad. Dice, el mundo perdido aborrece muchas cosas en cuanto a Dios. Por ejemplo, su omnipotencia y su dirección del universo. No aceptan de que este sea el universo de Dios y que Él lo controle a su manera. No les agrada que Dios salve por gracia y que el hombre ya haya sido declarado perdido. El príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Estas eran pues las tres cosas de las cuales el Espíritu Santo convencerá al mundo. Y como le decía al principio, la alegoría que le estaba haciendo el entendimiento, los apóstoles o los discípulos de Dios, apóstoles y discípulos, porque habían también, aparte de los 12 apóstoles, habían otros discípulos, al ver a Jesucristo hacer todas esas maravillas, aún así todavía no creían. Y no fue hasta después de Pentecostés que el Espíritu Santo vino, que entonces ellos dijeron, espérate un momentico, ahora yo entiendo lo que estaba diciendo Jesucristo. Y ahí fue lo que pasó, como dice Francisco, ahí fue donde viene entonces el Espíritu Santo y convence. Y te saca entonces del mundo. Y si Jesucristo te saca del mundo, ¿usted cree que Jesucristo te va a volver a meter en el mundo? Dígame sinceramente, ¿usted piensa, usted puede decir de que Dios sea tan malo? Dios no es malo, Dios es bueno. Si Dios te saca del mundo, Él no te va a tirar para atrás para el mundo. Él pagó un precio muy grande para agarrarte así y después dejarte tirado en una esquina. Y abandonarte y dejarte que te pierdas. Él te va a cuidar hasta el fin de nuestros días. Amén. Padre, te damos las gracias porque eres bueno.